Hola, te doy la bienvenida a nuestra nueva práctica en el capítulo de probabilidades. El día de hoy vamos a hacer algunos ejercicios de la guía de ejercicio número 3, cuyo tema son variables aleatorias, tanto discretas como continuas. Entonces vamos a seleccionar dos ejercicios dentro de los cuales contiene, según mi juicio, todo lo que necesitamos saber para poder realizar bien este tipo de ejercicios. El primero que vamos a realizar es este, el número 3. ¿Ya? Este ejercicio que está acá, que dice, una variable aleatoria discreta tiene la función de probabilidad dada por, bueno, por esta función. ¿Ya? La vamos a hacer un poco de zoom para que veamos mejor. ¿Ya? Es una función de probabilidad dada por una fórmula. ¿Ya? Es k multiplicado por un medio elevado a x. El x solamente eleva a un medio. Con x tomando valores entre 1, 2 y 3 solamente. ¿Ya? Es una variable que tiene muy poquitos valores, pero eh, primero hay que determinar, ¿cierto?, el valor de k. Eso es lo que pide el primer ítem. El segundo ítem pide encontrar la esperanza y la desviación estándar de x. Y tercero, encuentra la función de distribución acumulada de f de x. Bien, vamos a hacer un poco de espacio para que tengamos suficientes para trabajar. Ustedes hagan lo mismo, ¿cierto? Dejar suficiente espacio. Bien, comencemos. Dice, primero determina el valor de k. Ok, ¿qué quiere decir esto? Bueno, se supone que acá k es un valor que no es parte de la variable, sino que es una constante. ¿Ya? Entonces, acá el objetivo es determinar la constante k, puesto que debemos asegurar, ¿cierto?, de que la función de probabilidad eh, cumple con la condición, ¿cierto?, de que la suma de sus probabilidades da 1. Entonces esa es la primera meta, encontrar k, porque se supone que para poder tener una función de probabilidad, la suma de las tres probabilidades, para 1, para 2 y para 3, tiene que ser igual a 1. Entonces, ¿qué implica esto? Implica lo siguiente, si nosotros ahora desarrollamos eh, las probabilidades, ¿cierto? Deberíamos obtener lo siguiente. La probabilidad de cuando x vale 1 más la probabilidad cuando x vale 2 más la probabilidad cuando x vale 3 tiene que ser igual a 1. ¿Ok? ¿Por qué del 1 al 3? Porque así está definida la variable, por lo tanto no puedo tener más valores. Bien, entonces ahora lo primero que vamos a hacer es reemplazar, ¿cierto? Como cualquier función, aquí arriba, en la x. Entonces, en el primer caso, cuando x vale 1, ¿cierto? El 1 lo colocamos aquí arriba, entonces vamos a tener k multiplicado por un medio elevado a 1, que es un medio. Por lo tanto, esto es k por un medio, que es k medios en realidad, pero vamos a escribirlo así. Cuando es 2, ¿cierto? Queda k por un medio al cuadrado, que es un cuarto. Entonces, esto va a ser k multiplicado por un cuarto. Y en el otro, un medio elevado a 3 es un octavo, por lo tanto va a ser k por un octavo. Bien, la suma de estas tres probabilidades tiene que ser igual a 1. Entonces acá nosotros ya sabemos que lo podemos escribir como k medios, k cuartos y k octavos. Ups. ¿Ya? Recuerda que me puedes interrumpir en cualquier momento para hacerme alguna pregunta. Bien, ahora es solamente necesario despejar la x. Entonces acá vamos a aplicar, ¿cierto?, el tema de el máximo común denominador, que en este caso es 8, por lo tanto tenemos que amplificar las otras fracciones y el 1. Entonces esto nos va a quedar 8, este nos va a quedar 2k partido por 8, y este nos va a quedar 4k partido por 8. ¿Ya? Por eso en... No, este es 1. No, eso no lo cambia. Sí. Entonces, nos va a quedar ahora lo siguiente.
nos va a quedar 4K más 2K más K, son 7K dividido por 8. Y esto es igual a 1, por definición. ¿Qué implica esto entonces? ¿Cuánto vale el valor? ¿Cuál es el valor de K? Mientras yo pongo la flechita aquí. Muy bien, Maximiliano. K vale 8 séptimos. Muy bien. Perfecto. Bien. Llegamos al objetivo de encontrar el valor de K. Efectivamente, K es 8 séptimos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo queda la función de probabilidad tras este resultado? Bueno, ponemos acá entonces el simbolito de por lo tanto, que es este. Por lo tanto, P de X es igual, en vez de K por 1/2 elevado a X, ahora va a ser 8 séptimos por 1/2 elevado a X, con X cambiando o fluctuando entre 1, 2 y 3. ¿Ok? Perfecto. Aquí está la función de probabilidad que estaba oculta en realidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Utilizamos esta condición, ¿cierto? Que tiene que ocurrir, que la suma de todas las probabilidades tiene que dar 1. Reemplazamos en la función original, luego hicimos la suma, igualamos a 1 y encontramos, al despejar la ecuación, que K es 8 séptimos. Con eso nos aseguramos de que la función sea de probabilidad. Muy bien. Vamos al punto B. Dice, encuentre la esperanza y desviación estándar de X. Bueno, esto es principalmente definición. Recordemos que, en primer lugar, ¿cierto? La esperanza de X es definida como, ¿cierto? Y acá volvemos a ocupar las matemáticas. La esperanza de X es igual. Si ustedes lo buscan en la materia, ¿cierto? Va a aparecer esto. La suma de el valor de X multiplicado por su probabilidad. ¿Okay? Entonces yo tomo cada valor de X y lo multiplico por su probabilidad y luego sumo todos los resultados. En este caso, ¿cierto? La esperanza de X es dada por... Bueno, acá, ¿cierto? Vamos a escribir el desarrollo. ¿Ya? O sea, tenemos que calcular ahora cada valor de estos multiplicado por su respectivo reemplazo. Es decir, 1 multiplicado por P de 1 más 2 multiplicado por P de X igual a 2. Y luego 3 multiplicado por la probabilidad de que X es igual a 3. Bien, eso ahora lo reemplazamos en la función que obtuvimos antes y nos da lo siguiente. La probabilidad de que X valga 1, ¿cierto? Es 1/2 elevado a 1, que es 1/2, por 8 séptimos. Eso nos va a dar 8 partido por 14. O si ustedes quieren, 4 dividido 7. ¿Ya? Luego, cuando es 2, el 2 se reemplaza aquí, 1/2 al cuadrado, que es 1/4, y nos queda 8 partido por 28. Ahora, si ustedes quieren dejarlo más simple, es 4 dividido 14. O bien, 2 dividido 7. ¿Ya? Simplificando. 1/4, sí, 8 dividido por 28, dividido por 4, es 2 séptimos. Y luego, al reemplazar el 3, ¿cierto? Queda 1/8 por 8 séptimos, se cancelan los 8, ¿ya? Y nos queda 3 por un séptimo. Bien. Luego multiplicamos solamente los valores que obtuvimos y tendríamos 4 séptimos más 4 séptimos nuevamente
más 3 séptimos. Eso es igual a 4 más 4, 8 más 3, 11 séptimos. Y eso en decimal es 1.57 aproximadamente. Aproximadamente 1,57. Aquí no dice qué es lo que es X, por lo tanto lo podemos dejar así. ¿Ya? Por lo tanto, este es el promedio de la variable X. Y para eso solamente aplicamos esta formulita de aquí. ¿Qué les parece? ¿Es muy complicado? ¿Me pueden indicar en el chat o me lo pueden decir? O si es que hay alguna duda, me la dicen. Vale, Ignacio, muchas gracias. Gracias, Javier. No, no es tan complicado. Trabajar con variables discretas no es tan complicado. De hecho, esto es un promedio, en realidad, es un promedio ponderado. ¿Ya? Ponderado porque el 1 tiene más peso que el 2 y que el 3. ¿Ya? El 3 es el que tiene menos peso. Bien. Ahora, en segundo lugar, para poder calcular la desviación estándar, primero tenemos que calcular la varianza. La varianza de X es definida como. Bueno, acá vamos a ocupar, digamos, el truco para poder hacerlo más rápido, que es la esperanza la esperanza cuadrática, menos la esperanza de X al cuadrado, que no es lo mismo. No es lo mismo eh, calcular la esperanza a la variable al cuadrado que el cuadrado de la esperanza. Esta esperanza ya la sacamos, ¿ya? Es 11 séptimos, ¿ya? Por lo tanto, este resultado ya está. O sea, esto es esperanza de X cuadrado menos 11 séptimos, ¿cierto? Al cuadrado. ¿Ok? Entonces, el trabajo que hay que hacer aquí, el cálculo, es solamente calcular la esperanza de X cuadrado. En este caso, la esperanza cuadrática es dada por. Y bueno, aquí la única diferencia es que en realidad bueno, el cálculo es el mismo, solamente que lo que cambia es que los datos, los números de la variable van al cuadrado, o sea, el 1 al cuadrado, el 2 al cuadrado y el 3 al cuadrado. ¿Ya? Aquí, precaución. Esto lo vamos a poner con... Lo vamos a poner con texto. Precaución, ¿ya? Acá las probabilidades no se elevan. ¿Ya? Cuidado con eso. Solamente los valores de X. Entonces aquí sería 1 al cuadrado 1 por 4 séptimos. Acá sería 4 por 2 séptimos. Y acá sería 9 por 1 séptimo. Entonces tendríamos 4 séptimos más 8 séptimos más 9 séptimos. O sea, estos son 21 séptimos. Y eso es exactamente 3. ¿Ok? En este caso nos dio exacto. Puede que no nos dé exacto como arriba, pero acá nos dio exacto. ¿Ok? Esa es la diferencia. Y luego, en el siguiente paso, la varianza, en este caso se escribe como b de x, ¿ya? Es la esperanza de x cuadrado, que en este caso nos dio 3, menos 11 séptimos al cuadrado. ¿Ya? Vamos a sacar eso. Nos da 0,53.
aproximadamente. Bien, y el paso final, ¿cierto? La desviación estándar es simplemente la raíz de 0,53. Que es 0,73. Bien, así funciona más o menos el tratamiento de la esperanza y de la varianza. Hay una parte C que dice, encuentre la función de distribución acumulada F mayúscula. Bueno, vamos entonces. Función de distribución acumulada es la siguiente. Bueno, aquí, digamos, basta con hacer una pequeña tabla. Ahí. En donde acá tenemos las X, 1, 2 y 3. Acá tenemos los P de X. Ya los conocemos. 4 séptimos, 2 séptimos y 1 séptimo. ¿Cuáles serían entonces las acumuladas de X? Esta es como la más fácil. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál sería este valor? El primero. El primero, no lo olviden, es igual que la primera de la función de probabilidad, 4 séptimos. Luego, el siguiente es este 4 séptimos sumado este 2 séptimos, o sea, 6 séptimos. Y el último es 7 séptimos, que tiene que ser así. Bien, con eso terminamos esta primera parte. Bien, quiero saber si hubo dudas al respecto de lo que hicimos. Bien, creo que no hay dudas en esta parte. Entonces vamos a continuar ahora con un ejercicio de variable aleatoria continua. Sí, claro, yo le envío este Word al correo para que lo tenga. Muy bien. Em, en este caso, vamos a hacer el número 4. ¿Ya? Tiene hartas cositas, pero son sencillas de hacer. La primera dice que, o sea, la pregunta dice, se ha verificado que la variable X, que es el peso en kilos de niños al nacer, es continua con función de densidad f de x igual a kx, con x entre 2 y 4. ¿Ya? Pregunta, ¿qué tipo de gráfica tiene esta función kx?
Yo le digo kx, ¿qué tipo de función es esta? Parece que no nos acordamos mucho de funciones. Fíjense. Ah, muy bien, Jan. Justo antes de que yo lo dijera. Sí, es una función lineal. Es una recta. ¿Tiene intercepto? En este caso es una recta, una función lineal que pasa por el origen, ¿ya? Pero acá el cero no está definido, por lo tanto, es una parte de una recta, ¿ok? Acuérdense que la función, esta solamente define la línea cuya área bajo la curva es la que es uno, ¿ya? Miren, voy a buscar la gráfica, voy a hacerla rapidito, ¿ya? Por ejemplo, esta. ¿Ya? Es una, es una de este tipo, ¿ya? Y como el x está entre 2 y 4 solamente va a considerar desde aquí más o menos hasta por acá, ¿ya? Dependiendo de cuánto sea x, ¿ya? Eso es lo primero que ustedes deben visualizar. Entonces, lo primero es hallar el valor de k para que sea función de densidad. Entonces, procedemos de una forma muy parecida como en el caso anterior. Vamos a bajar esto un poquitito. Esto también lo vamos a bajar hasta el fin. Aquí. Bien, entonces, para poder hacer la primera, ¿cierto? El objetivo es determinar, ¿cierto? El valor de K, que en este caso es real, ¿cierto? Es un valor real, ¿ya? Que hace que, que el área de la función de densidad entre 2 y 4 sea igual a 1. ¿Ya? ¿Y cómo hacíamos eso? En este caso con la integral entre 2 y 4, ¿cierto? La integral definida. ¿Ya? Acuérdense que acá en el Word ustedes pueden hacer integrales definidas. En este caso entre 4 y 2 de f de x tiene que ser igual a 1. Obviamente esta es una integral muy sencilla, ¿ya? Así que no se asusten con eso, no les voy a preguntar integrales complicadas. Bueno, en este caso, la integral de la f, ¿cierto? Es kx, ¿ya? ¿Cómo se integra esto? ¿Se acuerdan? Aquí la k se saca fuera de la integral y nos queda solamente la x adentro, ¿ya? ¿Y cuál es la integral de x de x? La integral de x en este caso es x cuadrado partido por 2. ¿Ya? No se olviden de esos detallitos. ¿Ya? Y en este caso lo que tenemos que hacer ahora es evaluar este resultado entre 4 y 2. Aquí.
¿sí? Algo así. 4 y 2. Eso, exactamente. Exactamente lo que yo quería hacer. Bien, entonces, ¿cómo sería esto? Sería K, ¿cierto? Multiplicado por X cuadrado medios, reemplazado en 4, que sería 4 al cuadrado 16, dividido 2, 8. Y después reemplazado en 2. 2 al cuadrado es 4, dividido 2 es 2. Entonces, esto da 6K. Y esto tiene que ser igual a 1. ¿Cuánto vale K entonces? Voy a copiar la flechita que hice aquí arriba. ¿Ya? Acá el valor de K entonces es, bueno, es un sexto. ¿Ya? Un sexto es el valor de K. Por lo tanto, digamos, la función nos queda así. Por lo tanto, f de x es igual a un sexto por K. No, no así. Puede ser K sextos también. ¿Ya? K sextos con, eh, perdón, X sextos. Ahí sí. X sextos con X entre 2 y 4. ¿Ya? Esa es la función en definitiva. Entonces, la función en realidad era una recta mucho más inclinada. Un ratito, estoy sacando este cosito. Acá. Miren. Eso que está en amarillo, esa es la región cuya área es igual a 1. ¿Vale? Entonces, eso sería como el resultado de esta primera parte. Bien. Después nos pide calcular la función de distribución. Bueno, la función de distribución también tiene una definición. El objetivo es determinar, ¿cierto? En este caso, la f grande. Bueno, después cuando veas este video nuevamente vas a poder hacerlo de forma más entendible. Eh, en este caso, la integral, ¿cierto? Es, por definición, la integral desde menos infinito así, ahí, y x, ¿ya? De la función, pero evaluada en otra letra, en t, por ejemplo. En este caso, se tiene. Ah, bueno, pero hay que mencionar algo. Acá, primero, la función de x es 0 para cualquier valor que sea menor que 2. ¿Ya? Porque digamos que antes del primer valor que aparece, no hay nada, por lo tanto esa función tiene que ser 0. O sea, la probabilidad de encontrar cualquier número antes del 2 es 0. Luego, para el caso entre 2 y 4, se ocupa esto, que es lo siguiente, es t sextos de t, que es la misma integral que antes. Es un sexto por t medios al cuadrado. O sea, t cuadrado a medias, perdón. Evaluado en este caso ahora entre x y 2. ¿Ya? Entre 2 y x. Entonces acá... mm, 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 mm.
X y 2. Así sería un sexto reemplazado en, para el caso de la X es X cuadrado medios menos el resultado reemplazado en 2 que es 2. Entonces, esta es la función acumulativa cuando X pertenece, está entre 2 y 4. Y ya cuando superamos el valor más grande que se tiene, siempre va a ser 1. X mayor que 4. ¿Ok? Entonces esto digamos que tiene tres posibilidades, tres tramos. Una cuando X es menor al valor pequeño, otra cuando está dentro del intervalo y la otra es cuando está por encima del intervalo. De hecho, la función de densidad es lineal y la función de distribución es cuadrática. Esta es una parábola entre 2 y 4. Medios menos 2 y esto dividido por 6. Ahora les voy a mostrar cómo es. No, no me gustó así. Fíjense, la línea azul es la función de distribución acumulativa. Parte en 0 y termina en 1. Y en cambio esta línea negra es la función de densidad. ¿Ok? Entonces con eso se termina la segunda parte. La tercera es calcular esperanza, varianza y desviación estándar. Aquí procedemos también de forma muy parecida a la anterior. Entonces la vamos a escribir copiadita de aquí para seguir el formato. ¿Ya? Acá, bueno, la esperanza aquí no se define con sumatoria, aquí la esperanza se define con la integral de x por f de x de x. Y al desarrollar esto tenemos lo siguiente. La esperanza de x es igual a la integral de x por x sextos de x. ¿Ya? En este caso es definida, una integral definida entre 4 y 2. 4, 2, ¿ya? X por x sextos, que al juntar esto y al quitar la constante nos queda la integral de un sexto por la integral de x cuadrado de x. ¿Ya? Indíquenme en el chat si ustedes se acuerdan de integrales. Ahí lo voy a hacer a create. No, no, imagínate. No. Sí, hay uno que se acuerda. ¿Quién más se acuerda o no se acuerda? Ya, la integral de x cuadrado es, en este caso, x cubo partido por 3.
¿ya? Y esto es evaluado entre 4 y 2. Bien, ¿cómo sería esto? Un sexto factor de 4 al cubo, que es 64 dividido por 3, y 2 al cubo 8 entre 3. Pues restamos 64 menos 8, eso es 56 dividido por 3 y luego dividido por 6. Nos da, en fracción, nos da 28 novenos. Y esto es igual a 3,1 periódico. 3,1 periódico. ¿Ya? 3,1 periódico. En este caso la variable era el peso en kilos. ¿Ya? Entonces, como está en unidad de medida, el resultado hay que ponerlo en unidad de medida. Entonces, estos son 3,1 kilos. O sea, en promedio, el peso promedio de los recién nacidos es de 3,1 kilos. Aunque igual es súper poquito. Es súper poquito porque, por ejemplo, mi sobrina que nació el lunes pesó 4 kilos con 280. O sea, es demasiado, demasiado súper pesada. Luego, la varianza, también podemos aplicar el mismo truco, ¿ya? Es decir, la esperanza al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza que obtuvimos recién. Que en este caso es la esperanza de x cuadrado menos 3,1 al cuadrado. 3, al cuadrado. Entonces, la esperanza cuadrática, que es el primer paso, ¿cierto? Hacemos lo mismo que acá, salvo que en vez de x es x cuadrado. Es x cuadrado. Acá es x cubo. Acá es x a la cuarta partido por 4. Y estos resultados van a cambiar. Primero tenemos 4 elevado a 4 dividido 4. Se da 64 exacto. Y el otro es 2 elevado a 4 dividido 4, que es 4. Esto nos da 60 dividido por 6 y esto nos da 10. ¿Ya? 10. Estos no son kilos, son kilos al cuadrado, pero no tiene ningún sentido hacerlo. No tiene ninguna interpretación posible. Kilos al cuadrado. Luego, la varianza es igual a 10 menos 3,1 al cuadrado. 8 dividido por 9 al cuadrado, 10 menos eso, da 0,32 aproximadamente. En fracciones 26 partido 81 y aproximadamente en decimal es 0,32 kilos al cuadrado. Tampoco tiene interpretación, entonces lo que hacemos es calcular la desviación estándar. ¿Ya? Entonces sería la raíz de esto, 0,57 aproximadamente. Y esto sí que son kilos. ¿Ya? O sea que la dispersión promedio de los recién nacidos es de 0,57 kilos. O sea, en realidad no son tan no es tan variable el peso. ¿Ya? Puede que haya prematuros entre algunos,
ya, que pesen menos de 3 kilos. Bien, nos quedan dos. Una es determine la probabilidad de que un niño al nacer pese más de 3 kilos. Entonces acá es calcular directamente la probabilidad de que X sea mayor que 3. Aquí podemos usar uno de los teoremas que vimos al principio del capítulo, que es el teorema del complemento. O sea, restarle 1 a la probabilidad contraria, es decir, menor o igual que 3. ¿Por qué es ventajoso hacer esto? Porque aquí podemos ocupar la definición de función de distribución. ¿Ya? Y como 3 está entre 2 y 4, podemos utilizar esta formulita de aquí. ¿Ya? O sea, un sexto de x cuadrado medios menos 2. ¿Dónde está? Acá. ¿Ya? O sea, pero utilizando el 3 en vez del x. O sea, eso da el paréntesis es 9 dividido 2 menos 2, 2.5 dividido por 6 da 5 partido por 12. Vamos a escribirlo como fracción. Por lo tanto, esto es 7 entre 2. Que en decimal es 0.58 aproximadamente. O sea, un 58%. Entonces eso lo escribimos en la interpretación, por supuesto. Y la última, con esto terminamos por el día de hoy. Determine la probabilidad de que pese entre 2 y 3,5 kilos. Bueno, acá digamos que debemos calcularlo así. 2 menor que x menor que 3,5. En este caso, como es continuo, esto lo podemos expresar igual así. Menor o igual y menor o igual. ¿Por qué es conveniente hacer esto? Porque aquí ya podemos utilizar, digamos, las funciones de distribución. Como esto es un área entre dos valores, acá lo que conviene hacer es tomar la probabilidad del mayor y descontarle la probabilidad que está antes del valor que es menor, o sea, que es la que está antes del 2. ¿Ya? Es un tema de área nomás. Para calcular el área entre dos valores, yo tomo el área completa y le quito el área que está antes, o el área que me sobra. Esto no es otra cosa que f de 3,5 menos f de 2. ¿Ya? Estos dos están entre 2 y 4, por lo tanto ocupamos esta misma expresión de aquí. ¿Ya? Para eso vamos a ocupar unos cuadraditos. Uno para el 3,5 y otro para el 2. ¿Ya? Al hacer los resultados tenemos lo siguiente. 3,5 al cuadrado dividido por 2, menos 2 dividido por 6, y 1 menos eso. El primero da 0.3125, dividido 2, menos 2, 0. ¿Ya? Y como el 2 calza justamente con el primer valor, ese es 0. ¿Sí? Este es directamente 0. No hay que usar el otro. Entonces, esto es directamente 0,3125. Entonces, la probabilidad de que un niño pese entre ambas cantidades es de un 31,25%.
Perfecto, entonces, con este ejercicio ya hicimos todo lo que podíamos hacer, o la gran mayoría de las cosas que podemos hacer. Primero, detectar si es una función de densidad, para eso despejamos el valor de K. Luego, obtener la función de distribución, si ustedes se fijan hay que hacerlo de esta manera. Luego, la esperanza al cuadrado, varianza, desviación estándar, y algunas probabilidades también. Los demás ejercicios son del mismo estilo. ¿Ya? Así que no van a tener ningún problema ahí. Entonces, esta materia es la que va a entrar en el control 3, que va a estar abierto desde el viernes hasta el martes, para que lo realicen. Bien, con eso cerramos la práctica del día de hoy. Esta aquí ya la tienen. Yo les voy a mandar ahora a su correo este desarrollo que hicimos para que ustedes lo tengan de apoyo. Nos estamos viendo entonces el próximo miércoles, porque el viernes no tenemos clase. ¿Ya? Hay un espacio vacío ahí y se los voy a dejar para que estudien. El control va a estar disponible del 14 al 17 de mayo. O sea, desde el sábado hasta el martes. Ahí van a poder hacerlo. ¿Ya? Aquí lo estoy mostrando. Y luego la evaluación, el grande, digamos, va a estar desde el 18 al 22 de mayo. O sea, yo se los envío el 18 de mayo y ustedes me lo envían plazo máximo el día 22 de mayo. Con eso ya tendríamos 5 notas ya. Tendríamos 5 notas ya listas, quedándonos pendientes 3, que son los otros 2 controles siguientes y la prueba 3. Porfa, si alguno de ustedes me debe alguna nota, por favor, comuníquese conmigo, dígame, profesor, sabe que me falta esta prueba, esta nota, ¿cómo lo hacemos? ¿Ya? Para que, digamos, veamos qué podemos hacer. Muy bien, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por estar acá. Ojalá haya servido esta práctica para que puedas comprender mejor esta materia y nos estamos viendo en una próxima ocasión.